Del Ministerio un área de rehabilitación de adicciones, no tan solo para el que padece la problemática de la adicción, sino también que nos abocamos a acompañar a la familia, y estamos desde un área dentro de lo que es la rehabilitación física, psicológica y por sobre todas las cosas de poder buscar en Cristo la libertad, la liberación de un espíritu que viene oprimido, que viene cautivo a causa de las drogas. ¿Qué sucedió con este tiempo? Que el programa Libertad ya lleva casi 4 años de funcionar en la iglesia, que se abrió hace 2 años una beta de entrenamiento emocional, de salud emocional. Porque ¿con qué nos encontramos? Que más de una vez está más grave la familia que el paciente, más de una vez estamos más grave en la iglesia, cuando tenemos que recibir a los pacientes, porque nos dan miedo. Ay, si entra un homosexual, ay, si entra un chico drogado, no sabemos qué hacer, nos llenamos de temores, nos llenamos de ansiedades, creemos que las cosas son de una forma, y a veces las intervenciones que hacemos suelen ser más perjudiciales que de contribución a la vida de las personas. Entonces ha surgido dentro del área del programa Libertad, que coordinamos con la licenciada Sosa, ya va a dar la otra parte de este taller, lo que se llama entrenar las emociones. Porque muchas veces, dígame si a usted, a mí más de una vez me lo ha hecho, las emociones me han hecho quedar muy mal, por más cristiana que uno es. Gracias a nuestra emoción hemos quedado como unas maleducadas. Totalmente, se nos va, yo digo la paloma, como que se vuela la vida del espíritu, porque de un segundo al otro usted grita como una loca, y el marido dice: menos mal que volvió de la iglesia, menos mal que la hermana viene del congreso, y ya estamos impacientes, gritando a todos, armando y desarmando, y el día que una no está, la casa se viene a pique, porque nos hemos puesto en una pirámide matriarcado que traemos los latinos, que es bastante grave en el ámbito femenino, pero es lo que sobreabundar. Y tratamos siempre de bajar lo que es la salud emocional desde la perspectiva bíblica, ¿sí? Desde lo que la Biblia dice para ser sanos emocionalmente, de lo importante que por ahí puede ser una ayuda o una intervención psicológica, de lo importante que puede ser un acompañamiento médico bien hecho, y por sobre todas las cosas poder tener dirección para ganar nuestras batallas en lo que tiene que ver la salud. ¿Cuántas de nosotras batallamos con la salud? O a lo mejor no nosotros, sino un ser querido, algún familiar nuestro. Entonces la salud es una herencia de los hijos, y por ahí donde más enfermedad tenemos en la casa, en la iglesia. Decimos: ¿por qué alguien a veces muere antes de tiempo? ¿Por qué se nos enferma un hijo antes de tiempo? No sé si a usted le ha pasado, yo atiendo en el consultorio personas que vienen y me dicen: mi hija de 15 años agarró cáncer y murió. Ayunamos y oramos, hermana, te lo puedo asegurar que lo hicimos, pero ahí quedamos. ¿Acaso Dios querrá que alguien de 15 años muera? ¿Acaso Dios querrá que alguien de 40 años muera de cáncer? Es necesario en este tiempo de mujeres valientes que podamos arrebatar llaves del reino para tener un entendimiento completo de la sanidad, un entendimiento completo de las finanzas, un entendimiento completo de nuestras relaciones, porque muchas veces hace años que viene una sola a la iglesia y la familia aún no llega. ¿Qué pasa? Creo que este lema se trata de gobierno. Yo cuando leí el lema dije: acá es aprender a gobernar. Y que cuando algo pasa más de un año que no lo gobernamos, lamento decir que está siendo crónico. Es algo que se nos infectó. Es algo que entró en un círculo vicioso. Llámese, si mis finanzas hace un año que están para atrás, algo no está bien, algo se me enfermó financieramente, tengo que reactivar, recuperar la calidad de la sanidad en eso. Como también si tengo alguna relación tóxica, es un concepto muy común que se usa hoy en psicología, una relación conflictiva, y que no hallo la manera de poder encontrar el cauce de la salud, yo no puedo quedarme en stand-by. Yo no puedo quedarme estancada, sino que tengo que tomar una actitud de mujer de guerra, de mujer de gobierno, y poder vivir en victoria, poder vivir en la herencia.
herencia. Mientras estábamos ahí adorando con las hermanas, se me venía el pasaje bíblico cuando el Señor Jesús ve a la mujer jorobada por más de 18 años llevando un malestar físico. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje bíblico? ¿Y cuáles son las palabras que el Señor usa ante esta mujer? A esa hija de Abraham hay que desatar, porque ella tiene promesa de herencia. Entonces, mujer, yo no sé si vos estás llevando alguna carga que te está haciendo que estés en una situación de joroba espiritual. Si estás inclinada, si has perdido la alegría, porque hay algo que cuando uno anda mirando para abajo se pone triste, se pone en depresión, pierde la capacidad de visión panorámica y todo lo que ve tierra y mal. Pierde la necesidad de poder mirar en una óptica de fe, que es contemplar las estrellas de los cielos, decir hay abundancia. Entonces tenemos que analizar si tal vez no tenemos ataduras, si tal vez no tenemos condicionamientos que a veces son nuestra mente, que a veces nuestro corazón, que a veces es mi forma de ser. Creo en lo personal que el mayor problema que tenemos para no crecer es nuestro carácter. Dios tiene todo para darnos, todo. Lo que fallamos somos nosotros, que vamos a cuenta gota en los cambios. ¿A cuánto les cuesta cambiar? A mí me cuesta cambiar. A mí me cuesta disciplina, decir, este año voy al gimnasio. A mí me cuesta hacer dieta, o sea, nos cuesta no contestar mal. ¿Cuántos sabemos que somos aceleradas y es que bajo un cambio y no bajamos el cambio? Hace 3 años que estoy prometiendo que voy a cambiar y al fin y al cabo esta termino siendo un poco mentirosa. Poco, miren, yo ahí la camuflé. No, soy mentirosa, porque digo que voy a cambiar y no cambio. Y el resto me dice, mírala cómo va. Entonces, vamos a tratar de introducirnos en un par de placas. Nosotros utilizamos mucha visual porque creo que usted más que las palabras se va a acordar de una imagen, ¿sí? Y las imágenes hablan más que las palabras, entonces la meta es poder transferirle un par de imágenes en esta tarde y trabajar en algunas cuestiones que consideramos son esenciales para ser herederas, ¿sí? ¿Cuántas de ustedes saben que son herederas pero que aún no están gobernando? Hoy nosotros vamos a intentar hacer una radiografía de nuestro corazón. Una de las cosas que nos quita la herencia es que nuestro corazón esté roto. Yo no voy a gobernar nada mientras ande llorando por los rincones. Yo no voy a poder conquistar la tierra mientras siga teniendo rechazo. Yo no voy a poder gobernar ni mi casa ni mis finanzas mientras tenga una manera de pensar pesimista y donde las emociones negativas surjan a flor de piel todo el tiempo, ¿sí? Tenemos 2 temas centrales que vamos a ver en esta tarde. Anoche escuchaba por la radio la predicación de la pastora Alicia Pérez Rosa, que desglosó de manera magistral los 5 nombres de estas mujeres. Yo le voy a hacer un pantallazo así muy rápido para darle lugar a Nancy, cosa que ella pueda hablar de 2 temas que son centrales para poder establecer sanidad en nuestro corazón. Solo quiero poner de base los nombres y recordar lo que ya dijo anoche la pastora. Yo lo tomé del apóstol Mario Rivera. Vamos a ver el caballero que me va a ayudar. Cuando estas chicas, porque entiendo que eran bastante jóvenes, las hijas de Zelofeat, ¿saben quiénes eran los ancestros de estas mujeres? ¿De dónde venían? ¿Quién habrá sido el bisabuelo de ellas? José, el menor de los hijos de Jacob. Miren si tenían buena descendencia. Con esos genes, mi hermana, con esa unción que corría en ese linaje familiar, no podía haber alguien estrecho, no podía haber alguien que se quedara sin gobierno, aunque sabemos también de los padecimientos que José tuvo. Todos sabemos de su historia en la cárcel, de su historia con Potifar y de cómo él fue el menor y logró establecer un cambio en su familia. Estas mujeres, ellas establecen la decisión de reclamar una herencia, lo que han venido ustedes charlando todo el tiempo acá, y tienen precisamente el espíritu de valentía de presentarse delante de Moisés, delante de los sacerdotes, para pedir un cambio. Muestren y traten de pensar en su ser interior qué cosas de sus vidas necesitan esta palabra cambio. Porque mientras en vos no sea algo incómodo, algo donde a vos te urge el cambio,
no lo vas a hacer. Ellas tomaron una decisión, una acción. Es el tiempo de cambiar un decreto. Lo mismo que Esther. Es el tiempo de cambiar una ley. Es el momento en que las cosas se dan de otra forma. Yo no sé qué cosa en tu vida ha llegado a un tope que necesita de un cambio, de una intervención. Pero para que esa acción empiece a circular, alguien se tiene que levantar. Y no se levantó una sola, se levantaron 5. ¿Sabes por qué muchos cambios no han llegado a tu vida? Porque vas sola. Ora sola por tu marido, ora sola por tu familia, ora sola por el barrio. 5 habla de gracia, 5 habla de equipo, habla de ministerio quíntuple, de activación. En el programa Libertad usamos un lema: solo no se puede. Los llaneros sanitarios, Dios los bendice. Van a quedar estrellados, pobrecito. Y más de una vez nos largamos, pero es necesario pedir ayuda. Quiero que la mires a la de lado y le digas: te necesito. Necesito ayuda para hacer un cambio. Necesito que alguien más sepa si se quiere indebilidad o lo que está inconcluso, lo que está mal. A veces somos tan espirituales las mujeres que nadie se entere que no puedo dejar de comer, que nadie se entere que soy una ambitona. Pero nos da vergüenza. Y no nos hacemos cargo de contarle a otros: che, ayúdame a orar, porque en esto necesito cambiar. Bueno, vamos a ver el nombre de las chicas. Ellas fueron delante de Jehová, delante de Moisés, y el asunto, y esto es una de las cosas que a mí me impactó, quedó en las manos de Dios y la respuesta vino de Dios. El único que cambia estos asuntos, como la otra joven, es el Señor Jesús. Y ellos sabían puntualmente de que estaban batallando por lo que se llama herencia y tierra. Uno, si no tiene la tierra, la semilla que Dios le dio no tiene a dónde ser depositada. Es decir, que si vos no encontrás una tierra, llámese tu trabajo, llámese tu barrio, llámese tu familia, la semilla del reino, mi hermana, no tiene a dónde prosperar. Por eso es que vos necesitas poseer. Vos necesitas tener una tierra para sembrar lo que Dios te dio. Quizás Dios te dio sueños, Dios te llamó como Débora, Dios te llamó como una mujer a hacer un cambio en la acción social, Dios te llamó a traer sanidad a los niños de la calle, pero si no hay tierra, el sueño queda en una idea y se va a difundir, y cualquier tormenta, tal cual como nos dice la parábola del sembrador, va a llevarse esa semilla. Entonces estas mujeres sabían, ellas tenían la promesa del linaje de José, sabían bien quiénes eran sus antecedentes y necesitaban hallar esa tierra y poder establecer el propósito divino. Por eso no tan solo se trata de adquirir, vamos a la otra. Yo cuando le haga así, porque me tiene que cambiar, ¿sí? Tenemos distintos tipos de herencia, vamos a la otra, no, si no, se me va a ir el tiempo a mí. ¿Saben qué era Zelofehad? Más allá de lo que nos dijo la pastora, miren el significado del Señor. Sombra que hace temblar, terror. Crecieron con un padre miedoso. Crecieron con un padre que el desierto lo mató. Te pregunto, ¿cómo estás en el desierto? Muchos lo pasan en el desierto. Había promesa después del desierto, tierra que fluye leche y miel. Este señor no venció, no conquistó. ¿Sabe qué le transfirió a las chicas? Poca valentía, poco coraje. Sin embargo, ellas decidieron no quedarse con esa historia. Si vos no resolves tu historia familiar, mujer, por más que tengas a Dios, no vas a cambiar. Uno tiene que deshacerse de las malas figuras que tuvimos, maternas o paternas, porque más de una vez son los obstáculos más grandes que nosotros podemos tener en la vida. La señora Maala, en Israel, cuando a alguien le ponían un nombre, le ponían un destino y un propósito. Vos imagínate llamar a tu hija: hola enfermedad, ¿cómo estás? ¿Cómo anda la debilucha de la casa? ¿Está bien la nena débil?
Nuestro sistema inmunológico se debilita día a día cuando nos dan palabras negativas. Esta chica creció con eso. Noah, miren, la inestable. ¿A cuántas les han dicho, este es como un barco que va y que viene, una veleta? ¿Cuántas mujeres crecen con ese concepto de que es insegura, de que nunca está bien, que un día está bien, que otro momento está mal? Es más, era como una errante, como una vagabunda. La otra chica, Ogla, le pusieron perdiz. Ni más chiquitito, un pajarito que no vuela alto. ¿Vieron cuando por ahí la gente dice, no, este no va a llegar muy lejos? ¿Cuánto su casa? Porque creo que quien más nos marcan son nuestras casas, lo que nos dicen. No, y ojalá hubiera sido como el hermano. Usted no va a llegar a nada. Le marcaron el destino con las palabras que le soltaban. Y la otra chiquita, Milka, le decían que era reina, pero un reinado de alguien muy solitario, de alguien sin consejo, de alguien que no reinaba con un rey, sino que andaba sola, que estableció como hábito de vida la soledad y el no recibir consejo. Esto se relaciona mucho con la desobediencia, con la independencia, ¿sí? Y la última, Tirsa, que era muy bonita y que, tal cual como dice el proverbio, mujer hermosa es como un cerdo con un bonito anillo. Era linda al vicio, no como Esther, que por linda y espiritual conquistó un reino. Entonces, estas chicas habían sido asignadas con nombres que evidentemente tenían que cambiar la historia y que de alguna manera sus corazones habían sido filtrados por una información incorrecta, y que a la muerte de papá, cuando se dieron cuenta que ya no había herencia, yo entiendo que la crisis las hizo reaccionar. ¿Por qué llegar a la tocada de fondo de nuestras situaciones, la muerte de alguien, algo que se acaba, literalmente se acabó el padre, se muere en el desierto? ¿Y qué hacemos ahora? Les habrán dicho, che, estas ya no tienen más casa, ¿a dónde van a parar? El día de su crisis, el día de su mayor angustia, el día de su mayor adversidad, las llevó a reaccionar. Que no sea que nos pase eso, de tener que esperar a que la soga nos llegue al cuello o el agua al cuello para tomar una decisión de decir, pásame a la otra. Ahora pasame a una imagen de una señora con los brazos abiertos, por favor. Donde tenemos que resolver aquí, enfrentar nuestro mundo emocional y resolver. Y de eso vamos a tratar de hablar, de cuáles son las cosas del corazón que tienen que ser resueltas puntualmente para lograr la herencia. ¿Se entiende hasta aquí? Bien, me voy a pasar a Nancy Sosa para que les hable de los dos enemigos más grandes que tenemos en el alma que nos impiden heredar. Hablar hoy del temor y el rechazo. ¿Cuántos hemos sido a veces postergados en la vida porque no nos animamos, porque tenemos miedo, porque nos dijeron que no somos capaces y lo hemos creído, y ese temor nos ha paralizado y no nos ha dejado conquistar lo que era nuestro? Hoy vamos a ver en qué se sustenta el rechazo y el temor. Dice, todos necesitamos amor. El que diga que no necesita amor, miente. Porque todos necesitamos dar amor y recibir amor. Dice, el amor es indispensable para que la persona crezca sana y saludable. Todo aquel que cree que no necesita amor de los demás se está autoengañando. Entre todas las heridas del corazón, el rechazo es una de las más profundas y también la más común. ¿Qué es el rechazo? El rechazo es la negativa del amor. A veces hemos tenido rechazo real o a veces rechazo imaginario. Ejemplo, si nuestra mamá trabajaba y nos dejaba cuando éramos niños el cuidado de una tercera persona, quizás lo podemos haber vivido como un rechazo, como una falta de amor, pero no era un rechazo real, sino una percepción del rechazo. Pero lo que importa es como yo lo he vivido. Porque a lo mejor no he sido rechazado, pero yo he sentido rechazado. Y esas heridas que han ido quedando en nuestra alma, en nuestro corazón,
Hoy somos grandes y todavía hace eco. ¿Saben cuándo nos damos cuenta que nos hace eco? Por ejemplo, cuando nos ofendemos. ¿Vieron las personas que se ofenden de nada? No le podés decir nada porque se ofendió. En realidad es como cuando uno toma sol y está la piel así muy sensible, que apenas que los tocan duele. Cuando uno está herido, es ofendible. Se ofende rápidamente porque está lastimado. Entonces por ahí una palabra que a lo mejor se dijo al azar, una palabra que fue como un chiste, yo la tomé porque dio en la llaga. Vengo a la iglesia, no sé, pasó el pastor y no me saludó. Y entonces empiezo, sí, seguro que no me saludó, si yo ya me di cuenta que no me quería saludar. Y empiezo a hacerme la cabeza y es fruto de mi pensamiento. Quizá el pastor ni me vio, pasó y yo ya empecé a decir, seguro que no me quiso saludar. Vamos a la otra página. Dice, la formación psíquica del humano comienza desde la concepción y las experiencias de los 5 primeros años de vida determinan su formateo psíquico. Esta formación está fuertemente influenciada por los padres. Miren, dice la ciencia que aún desde el vientre materno comienza a formarse ya el psiquismo humano. Y cuando una mamá dice, ay, este niño tan inquieto, salió como el padre, no me deja dormir, todo eso que van diciendo del niño, todo eso se va guardando y formando en el sistema psíquico. Cuando nace, uno dice, es cabezón, es llorón, todo lo que decimos. La misma palabra dice que todo lo que el hombre oye, se le añade. Entonces, todo lo que fueron diciendo de nosotros, como decía recién la licenciada Aldana, no, este no va a llegar a nada, o este es el más débil, o es el más chiquito, todo eso que fueron diciendo va formando nuestro carácter. Mire, nosotros trabajamos mucho en el tema de las adicciones y las familias se escandalizan cuando aparece la adicción en la casa. Y nosotros cuando hablamos con la familia decimos, esto no es que apareció de un día para otro, sino que fue un proceso que se vino desarrollando durante largo tiempo porque hizo de que esa persona tenga un determinado carácter, un determinado sistema de pensamiento para que hoy esté en una problemática adictiva. Entonces nuestro carácter se va formando a lo largo de la vida. Dice, ¿qué es el rechazo? Bueno, ahí tenemos algunas definiciones, las vamos a pasar fácil. Cuando una persona no ha resuelto el rechazo, desarrolla mecanismos defensivos, que son las formas de cómo nosotros nos relacionamos con otros. Miren, por ejemplo, una persona que no ha resuelto el tema del rechazo puede ser una persona tímida, una persona que se aísla de... Todo eso son mecanismos de defensa. Me defiendo de que el otro no me rechace, me defiendo que el otro no me lastime. Ese otro puede ser mi esposo, mis hijos, mis padres, personalidades que son de llamar la atención. O sea, gente que está todo el tiempo así, que quiere ser el que aviva la fiesta, el que llama la atención. Las personas de mucha sensibilidad y de autopromoción, el ser posesivo, perfeccionista, criticar a otros. ¿Vieron cuando tenemos a alguien que critica? ¿Sabe por qué critica? Antes que lo critiquen a él, se defiende. Las personas agresivas, ¿por qué agrede la persona? Porque antes que lo lastiman, lastima primero. Y las enfermedades psicosomáticas, gastritis, estrés, un montón de enfermedades que son por nuestro estado de ánimo. Vamos a la otra. Dice, ¿de dónde puede venir el rechazo? El rechazo puede venir, por ejemplo, un embarazo no deseado. ¿A cuánto nos contó la mamá que no era el momento y quedé embarazado y resulta que estaba sola? No sé, la historia que cada uno tenga, eso también influye en el psiquismo humano. Si he sido
un niño deseado, si esperaban un varón y salió una nena, si vino cuando los papás no tenían buena posición económica, o porque eran muy jóvenes, o porque eran muy grandes. Todas esas cuestiones van influenciando en nuestra personalidad. Dice palabras de rechazo, palabras de riesgo de rechazo, sobreprotección. ¿Cuántas mamás son sobreprotectoras? Y en ese amor que yo trato de protegerlo, pero en el fondo le digo, vos sos muy inútil, que si yo no estoy para protegerte, vos no podés. Entonces muchas veces nuestras conductas de protección pueden dañar al otro. Enfermedades con riesgo de muerte, muchas veces en el mismo parto falleció la mamá o tuvo riesgo de fallecer. Todas estas cosas que nosotros hemos ido atravesando, aunque nosotros creemos que nuestro psiquismo no lo registra, es como un cuaderno en blanco que se va escribiendo a lo largo de nuestra vida. Vamos a ver. Otros tipos de herida de rechazo, dice rechazo por abandono o sensación de abandono, lo que decíamos recién, a veces no es una situación real. Rechazo entre iguales, el bullying, que hoy está muy de moda en los colegios, o el que se te ríen y que te digan, mire, cuando yo era chica, a mí me daba vergüenza tener pecas, y para mí las pecas eran así, no eran así grandísimas, pero miren a veces cómo esas pequeñas cosas van haciendo que uno se sienta rechazado. En realidad es el autorrechazo. Uno mismo se va discriminando, uno mismo se va aislando, o porque estoy muy gorda, o porque soy petiza. ¿Ustedes creen que yo tengo problemas con ser petiza? No hace falta que le conteste, ¿no? Cada uno lo resuelve como puede, pero de eso se trata. Imagínense que yo no venga acá porque diga, no, soy petiza, chao, me subí acá arriba de esto y acá estoy. A veces son pequeñas cosas de efecto físico que a lo mejor los otros no lo ven, pero yo sí lo veo. Eso que yo le digo de las pecas, yo veía así, y los chicos encima decían picadillo con hormigas, creo que le decían a los pecosos. Entonces me venían diciendo, pero bueno, esos son rechazos en el colegio, en las amistades, dice rechazo en el matrimonio, en la pareja. Muchas veces cuando el esposo o el novio lo ha dejado, lo ha rechazado y andamos por la vida, no, porque soy divorciada, porque soy separada, o a veces uno escucha y dice, presentate, bueno, soy mujer sola con los hijos, ahí ya puso la tarjeta de presentación, soy mujer sola. Cuando uno tiene sanado el rechazo, uno esas cosas no las tiene en cuenta, porque cuando una persona dice, sí, porque soy divorciada, yo crié mis hijos solo, ¿cuántas veces le hemos dicho? Ahí estamos poniéndolo en un lugar disminuido, de que no puedo, de débil. Si yo soy hija de Dios, sí, por supuesto que si estoy sola o no, en algunas cuestiones de la vida me va a influenciar, pero no me va a determinar, no me va a dejar trunco en mis proyectos, no me va a detener. Pero porque yo tengo una autopercepción de rechazo. Dice la palabra que el Señor nos ama así tal cual somos, pero a veces nosotros no nos amamos así tal cual somos. El Señor nos ha perdonado todos nuestros pecados, dice que Él tiró al fondo de la mar nuestros pecados, y nosotros somos especialistas, nos vamos al fondo de la mar, lo sacamos, no, porque yo hice esto, porque yo vuelvo a traer a memoria, y la palabra dice, tengas memoria de las cosas pasadas. El día que yo vine a Cristo, dice la palabra que soy una nueva criatura, y todas las cosas son hechas nuevas. Pero muchas veces estas heridas en nuestra alma, nosotros las seguimos, y cada día las abrimos más, porque traemos a memoria las cosas pasadas. Vamos a la otra. Dice, el rechazo deja su marca en la identidad de la persona. Se siente rechazada, hace una identidad distorsionada, creando inseguridad e indecisión. Miren, muchas veces cuando somos personas inseguras, personas indecisas,
personas que un día decimos de una forma, al otro día de otra, o doy un paso y después retrocedo. Muchas veces tiene que ver con nuestra propia historia y cómo ha sido formado nuestro carácter, nuestra personalidad, y de ahí es que traemos las mañas que tenemos. Pero ¿qué es lo bueno? Que el que está en Cristo, nueva criatura es. Estas cosas nos sirven para repasar y poder ir nosotros a nuestra historia personal y revisar qué cosas nos han quedado pendientes que hoy nos determinan, que hoy me hacen manejarme de una manera, o de postergarme, o de no poder avanzar, o de ser iracunda, o de ser depresiva. Las características mías vienen de mi historia. Vamos a la otra. Dice, la percepción del rechazo es creer que no soy amada. A veces no es que me rechazaron, yo creo que no soy amada. Pero el día que yo entiendo que mi Padre dice que yo soy su hija amada, en la que Él se complace. No solo que soy amada, sino que Él se complace, hace petiza, con becas. Antes era morocha, no te acuerdas. Pero el Señor, así morocha, también me amaba. Eso es lo que tenemos que entender, que el Señor no nos pone condición. A veces nosotros nos condicionamos, creemos que si alcanzamos una determinada condición, entonces voy a ser feliz. Debo aprender a amarme así tal cual soy. Vamos a la... Dice, todo ser humano necesita la vitamina A, dice. ¿Cuál será? La de amor, aceptación y aprobación. Y esta vitamina la recibimos en la familia. Son nuestros padres quienes son los primeros, quienes nos llenan de amor, de aceptación y de aprobación. Cuando un niño ha crecido en un ambiente de amor, en un ambiente seguro, es una persona segura, confiable. Pero bueno, no todos tuvimos la familia ideal. Porque siempre como que miramos a la familia de mi amigo o de mi amiga, el papá de mi amigo es como el padre que yo hubiera querido tener. O la mamá de mi amiga es como la mamá que yo hubiera querido tener. Pero lo importante es que el día que nos encontramos con el Padre y tomamos la postura de hijo y entendemos que somos amados, aceptados y aprobado, nuestras heridas del alma empiezan a cerrar. Vamos a la otra. Dice, las consecuencias del rechazo. El rechazo incapacita emocionalmente para amar y ser amado. Una persona que no resuelve el rechazo no quiere ni se deja querer. Sufre y hace sufrir. Incapacita, se cree insano, sin identidad, es como crecer sin DNI, no tiene derechos. ¿Ustedes qué creen que las mujeres estas de las que estamos hablando, las chicas, las 5 hermanas, se habrán creído que no tenían derechos? No, todo lo contrario, justamente, porque sabían quién eran. Dice que eran las hijas de... Y justamente por saber que eran las hijas de, se sentían con derechos, sabía bien cuál era su DNI y por eso reclamaron. Cuando nosotros sabemos que somos no hay nada que nos detenga, porque vamos a reclamar nuestros derechos. ¿Cuáles son los derechos? A una vida bendecida, a vivir en salud, a vivir en estabilidad, a vivir con un corazón limpio. Entonces, cuando uno se hace portador de la identidad que nos da papá, es cuando nosotros comprendemos cuáles son nuestros derechos. Vamos a la otra. Dice, ¿cuál es el antídoto para el rechazo? El único antídoto para el rechazo es el amor del Padre. Dios como Padre es el único capaz de sanar las heridas del rechazo. Solo el Padre te devuelve tu verdadera identidad, el de hijo.
si yo sigo siendo un pródigo, si yo sigo siendo el sobrino, el esclavo, no, yo soy hijo. El día que yo entiendo que soy hijo, puedo reclamar mi herencia. Bien, hasta aquí hemos desarrollado el rechazo. Ahora vamos a hablar del miedo, que a veces somos personas miedosas, a veces, aunque estemos y que le recordamos a veces la palabra, dice, tendréis paz en la tormenta, vamos al médico, nos dan, tiene que hacerse tal estudio porque me parece que nos llenamos de temor y de miedo. Si nuestro hijo no viene a horario, ¡ay! Seguro que le pasó algo. Empiezo a, como dice, a caminar por las paredes y nos empieza la ansiedad. O vamos al trabajo y decimos, ¡ay! Si me llegan a interrumpir del trabajo. Entonces vivimos en una constante tensión que tiene que ver con los miedos. ¿Qué es el miedo? Es una emoción que se activa cuando existe una amenaza o peligro. El miedo es bueno, porque si en este momento aquí hay un tigre, más vale que piquemos, y el miedo nos protege, porque hay que huir. ¿Cuándo el miedo no se vuelve bueno? Cuando es a un objeto que no debería tener miedo o a una situación y ese miedo me paraliza, me posterga o me hace huir en vez de enfrentar determinadas situaciones. Dice, es una reacción normal debido a un estímulo interno o externo. Dice estímulo interno o externo. A veces lo que nos produce miedo puede ser venir afuera, pero hay muchas veces que ese temor está producido por un estímulo interno, interno de mi cabeza, interno de mis pensamientos, que nos resulta amenazador o que causa inseguridad. Un accidente, un diagnóstico médico, pero eso nos produce inseguridad. Bueno, miren, sufrimos más con lo que nos imaginamos que con lo que en realidad sucede. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Que hemos pasado por una situación de estrés, de miedo, porque nos hicimos así un mundo y después resulta que no pasó nada. Vamos a ver. Miren esto. ¿Cuántas veces en nuestra vida vemos el monstruo que hay atrás y resulta que después no era tanto, pero pasé por una situación? El miedo no solo es un pensamiento, sino que se manifiesta en el cuerpo. Se nos tensan los músculos, nos tiembla, nos da calor, y todo eso es una fuga permanente de energía. Vieron que ahora está muy de moda decir, estoy estresado. Me dijo el médico que me tome unas vacaciones porque estoy estresada. ¿Sabe lo que es el estrés? Miedo. Entonces, en vez de decir, me tengo que tomar unas vacaciones porque estoy estresado, deberíamos decir, me voy a tomar unas vacaciones porque soy un miedoso. Porque en realidad el estrés es eso, miedo a no llegar con el dinero a fin de mes, miedo a que me despidan del trabajo, miedo constante, todo el tiempo, y eso es el estrés, una situación constante de alerta, porque tomo como amenazador esa situación que tengo que enfrentar. Vamos a ver. ¿Cómo reaccionamos frente al miedo? O atacamos, si acá entra un tigre, o lo ataco, o huyo, o me hago el muerto. ¿Vieron los animalitos que a veces se hacen los muertos para que el otro no lo mate? Es una defensa del sistema nervioso central que se desconecta y queda muerto para que el otro no lo ataque. ¿Y cuántas veces nosotros o huimos, o nos paralizamos, o atacamos? Si entra el tigre está bien, pero muchas veces ante decisiones que tenemos que tomar, ante cosas que tenemos que conquistar, ¿cuántas cosas de la herencia el Señor nos habrá querido entregar y por temor quizás nos hemos paralizado o salimos huyendo? Entonces tenemos que revisar a ver cómo andan nuestros temores, porque la palabra dice
que debemos dejar todos nuestros temores y ansiedades a los pies de Cristo. Sin embargo, muchas veces andamos temerosos todo el tiempo. Vamos a la otra. Miren, ahí están los cambios fisiológicos del temor. Ritmo cardíaco acelerado, sudoración excesiva, tensión muscular, sequedad de garganta y boca, sensación de náuseas, dificultad para respirar. Bueno, y hay unos cuantos síntomas que tenemos de reacciones fisiológicas cuando sentimos el miedo. Vamos a la otra. El miedo limita e incapacita. ¿Por qué? Porque esto que decíamos recién, es una constante fuga de energía. El sistema está siempre alerta. Cuanto más inseguro se siente la persona, más necesita adquirir objetos, afectos, verdades, aceptación de los demás, dinero. Miren, ¿cuántas veces estamos llenos de deuda por nuestras inseguridades? Porque como somos personas inseguras, necesitamos con objetos que creemos que eso nos va a dar confianza, que eso nos va a dar seguridad. O a veces decimos, bueno, me voy a comprar esa cartera porque me la merezco. Paso la tarjeta y ven, para cuántas cuotas me vengan después. O porque ha sido un día largo, entonces me merezco comprarme tal cosa. Queremos cambiar los estados de ánimo con objetos, a veces con relaciones. ¿Cuántas veces mantenemos una relación que no nos conviene y lo seguimos manteniendo por temor, por inseguros? Porque nos da miedo vernos solos o no sé, y seguimos manteniendo relaciones tóxicas o relaciones que nos hacen daño por temor. O a veces no nos animamos a poner límite con nuestros hijos o en nuestro entorno porque tenemos miedo. Vamos a la otra. Dice, ¿cómo reaccionamos frente al miedo? Lo afronto, me doy tiempo para adquirir otros recursos si no lo tengo, lo ignoro por un tiempo hasta que se vuelva a presentar, o lo acepto y lo asumo. Esas son las diferentes posiciones que uno puede tomar frente al tema. Vamos a la otra. ¿Cómo se enfrenta el miedo? Reconocerlo. A nadie le gusta reconocer que tiene miedo. Entonces, ¿cómo lo puedo enfrentar? Reconocer, aceptar y examinar si verdaderamente es algo de temer. Porque muchas veces tenemos, miren como la manito que recién se veía a la sombra, nos hemos hecho un mundo de algo y después cuando lo examinamos y lo vemos más de cerca, nos damos cuenta que no era nada que ver como nosotros lo percibíamos. Vamos a la otra. ¿Cómo se resuelve el miedo? El recurso para resolver nuestros temores es desarrollar la confianza. En primer lugar, la confianza en el Padre. En segundo lugar, la confianza en mí mismo. Vamos a la otra. Dice, las herramientas espirituales para enfrentar el temor. Aprender a crecer creyendo en las promesas de Dios. Muchas veces estamos ante situaciones que nos dan temor y no recordamos las promesas que el Padre tiene con nosotros. Y en ese momento que estamos en crisis, se nos nubla, no podemos pensar, no podemos recordar nada. Recién decía Aldana que estas mujeres habían llegado a una situación de crisis y es por eso que reaccionaron. Pero muchas veces nosotros en crisis, en vez de reaccionar para bien, reaccionamos para mal. O nos estancamos y no tomamos el lugar que tenemos que hacer. Entonces, para confrontar el temor, tenemos que aprender a crecer creyendo en las promesas de Dios. ¿Cómo voy a conocer las promesas? Leyendo la palabra. Muchas veces recibo la palabra, me acuerdo al congreso, y me dura un rato el recuerdo de la palabra, pero cuando yo medito en la palabra, ¿qué es meditar? Como cuando la vaca rumea, volver a darle otra vuelta al mensaje que escuché. Por eso es bueno traer un apunte, volver a leer la palabra, meditar. En la meditación es una estrategia para reforzar mi confianza en Dios y poder vencer los temores.
Y una estrategia más, orar sin cesar. Estar en una comunión permanente con Dios, saber que soy su hija, que Él es mi Padre y saber que siempre, absolutamente siempre, Él quiere mi bien. Y si yo hago la voluntad de mi Padre, dice la palabra que el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Yo voy para acá, el bien y la misericordia, voy para allá, el bien y la misericordia vienen por allá atrás. Pero cuando yo conozco las promesas de Dios y me tomo de las promesas de Él, es que puedo vivir en estabilidad, en tranquilidad, sin temor y poder superar la percepción del rechazo. Hasta aquí, ahora vamos a pasar con Alda, ¿no? Necesitamos caminar como hijas. Le rogamos en esta noche, esta tarde, Rey, que tú nos pongas anillo, identidad, autoridad. Que tú pongas en nosotros un calzado, no más esclavas, no más desierto, no más. Tienes que moverte en tu lugar, da un paso, pero dile no más. Y no va a matar el desierto, mi herencia, no va a acabar con mi familia, no va a acabar. Y que el manto, las vestiduras de reina se establezcan en esta hora. Despierta, Padre, en el espíritu a las mujeres guerreras de intercesión. Se convoquen en el aire del espíritu, Dios. Para ser guarda de los muros de este lugar. Haz tu obra, Señor, y que como es en el cielo, se haga en la tierra en este lugar. Te rogamos, Dios, tu favor y tu gracia para tener una posición en tierra. Te damos las gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu presencia, Espíritu de Dios, es el que ha hablado a nuestro corazón, Señor.